¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les habla Ismael Javier González, su facilitador de la asignatura de Filosofía para las pruebas de afianzamiento de preingreso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Espero que se encuentren bien. Estamos haciendo esta cápsula para afianzar lo que hemos aprendido en clase, especialmente con un tema que es de mucha relevancia para el examen y para la vida, ¿no? Cuando hablamos de filosofía. Tres pensadores fundamentales en el mundo filosófico como lo son Sócrates, Platón, Aristóteles. Importante cada uno de ellos, así que vamos a empezar muy rapidito. Cuando hablamos de Sócrates, aquí lo tenemos, es muy importante recordar los aportes que hizo Sócrates, especialmente en la coyuntura. Uno de los grandes acontecimientos por los cuales se recuerda a Sócrates es que se enfrentó a los sofistas. En esa época de la cultura helenística en Grecia, pues los sofistas contradecían los pensamientos de Sócrates, ya que los sofistas tenían un concepto de superioridad, veían el tema académico como una mercancía, explicaban a través del monólogo, decían y afirmaban que el pensamiento era relativista y el ánimo era la persuasión. Es decir, la capacidad de transformar premisas débiles en premisas fuertes. Y estaba Sócrates, la cual era un perseguidor, era una persona defensor del pensamiento universal y sobre todo se enfrentó a lo que eran los sofistas, ya que para Sócrates la educación, la academia tenía que ser pública, gratuita, universal. El concepto de la igualdad frente a los sofistas que afirmaban el concepto de la superioridad, asumían que las clases y el proceso de enseñanza-aprendizaje era un diálogo, método que vamos a explicar a continuación, que el pensamiento y el conocimiento era de carácter universal, no relativo, y más que el tema de persuasión era la virtud como sabiduría. También hay que recordar que Sócrates hizo un aporte grande a la filosofía y que se usa en distintas ramas de la disciplina humana como el método mayéutico, que era la forma de encontrar el conocimiento y verdades universales a través de preguntas, la cual el propio emisor de esas dudas, a través de preguntas genéricas, llegaba a pues respuestas concluyentes e inductivas. Más o menos lo que se puede ver en la actualidad con el método coaching, la cual se busca que el propio paciente, a través de las preguntas que hace ese entrenador, que hace el coaching, que hace el psicólogo, pues logra encontrar pues caminos a la solución. Es lo mismo cuando lo transportamos y lo trasladamos al método mayéutico, que establecía que por medio de preguntas genéricas, abstractas, que hacía el maestro, el filósofo, al emisor de esas dudas, pues él mismo iba a encontrar cuáles eran esas verdades concluyentes y plenas. Eso era lo que es el método mayéutico, que en algunos libros lo van a encontrar como el método socrático. Platón era alumno de Sócrates y uno de los aspectos muy importantes de Platón es que él afirmaba que hay dos tipos de mundo. El mundo pues imperfecto, que es el mundo físico, y el mundo perfecto, que es el mundo inteligible. Ese mundo él lo llamó como el mundo de las ideas. Hay que recordar como un dato interesante el concepto de amor platónico. ¿Por qué se habla del concepto de amor platónico? Que es amor que no se puede alcanzar. Porque para Platón, realmente la disciplina o ciencia humana que él realmente se quería dedicar era a la política. Pero a consecuencia de lo que ocurrió con Sócrates y todo el tema de su juicio, que todos los elementos y los relatos históricos pueden demostrar que fue bastante amañado, pues entonces se dedicó a la academia, específicamente al pensamiento filosófico. Pero con eso el amor platónico es porque realmente la vocación que Platón le gustaba era la política, no la filosofía. Regresando al tema de los aportes de Platón, de las ideas, el mundo de las ideas, el mundo físico, pues él decía que para llegar a ese mundo de las ideas, donde encontraba ese pensamiento universal, esa forma de adquirir pues conocimiento, era por medio de la razón. En unos libros latinos lo van a encontrar como el Topus Uranus. Él explicaba por esto que estamos viendo aquí, que el mito de la caverna, ¿no? Aquellos que no entraban a este mundo de las ideas, que no accesaban a ella por medio de la razón, pues van a creer cualquier cosa que se les presente. Entonces van a ver aquí algunos individuos que creen
en aquellas sombras que hacen los que están atrás, mientras aquellos que quieran accesar a ese mundo perfectible por medio de la razón, pues salen de esa caverna y llegan a adquirir el conocimiento, el razonamiento y la epistemología necesaria. Eso era lo que era el topos urano para Platón. Pasamos a Aristóteles, la cual Aristóteles aportó mucho, más allá de cualquier idea, hizo grandes aportes a la filosofía, pero lo que tenemos que decir de relevante a Aristóteles es que estableció el concepto de las cuatro causas, cosas que vimos en clase, de las causas de las ideas materiales, formales, eficientes y finales. Lo establecimos con un ejemplo de un barco o una galera. La idea material sería pues la madera, la soga, todo lo que se necesita para construir el barco. La idea formal o caso formal, la cual consiste en el diseño, el plano, en cómo se va a construir este barco. La idea o causa eficiente, que es la ejecución, es decir, la construcción per se del barco, y la causalidad final, que cuando ya está construido. Adicional a ello, tenemos que hablar que Aristóteles estableció una serie de saberes. Saberes teóricos, saberes prácticos y productivos, que afectaron la cosmovisión de la humanidad por mucho tiempo. Se establecía que realmente era el saber teórico y no práctico y productivo el que importaba. Entonces aspectos como la ciencia, como la mecánica, como la ingeniería, era bastante menospreciado. A consecuencia de ello, aspectos como la religión, aspectos como la filosofía, que eran netamente teóricos, eran bastante apreciados en esa época, y eso conllevó a que hubo un pequeño atraso en lo que eran las invenciones de la ciencia de la ingeniería y de la ciencia física. Pero realmente, cuando hablamos de Aristóteles, tenemos que hablar de que, gracias a Aristóteles, tenemos lo que es el pensamiento lógico, los silogismos. Fue uno de los grandes precursores del concepto de lógica. Adicional a ello, Aristóteles sistematizó la filosofía, o sea, convirtió la filosofía en una ciencia. Agarró de Platón el conocimiento universal y de los físicos, pues el concepto de que la naturaleza es un organismo vivo. Y realizó una serie de mezcolanza de ideas, la cual pueden ver en los distintos libros o accesando a la web. La pregunta del millón: ¿entendieron todo? Y si no entendieron todo, pues aquí no vamos a tumbar mesas. Lo importante es comprender estos aportes que hicieron cada uno de estos filósofos. Me atrevo a decir que los filósofos más importantes de la edad antigua, de la edad clásica, y sobre todo comprender que la filosofía se encuentra en todas partes. Si no hay más nada que decir o agregar, pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, en otra cápsula de conocimiento filosófico para la preparación del examen de admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos vemos.